La cuestión de la prostitución es un tema que ha causado demasiados quebraderos de cabeza en todas las sociedades del mundo. La prostitución existía en los modos de producción esclavistas y feudales, pero difería de la prostitución moderna capitalista. Bajo el modo de producción capitalista, la prostitución ha adquirido niveles nunca antes vistos y la civilización occidental ha demostrado su hipocresía con la prostitución porque mientras categoriza a las prostitutas y las critica, la ampara bajo manga y permite su consumición. Los comunistas analizan la realidad para ofrecer soluciones a la clase trabajadora y la cuestión de la prostitución no es una cosa menor. En este sentido, los comunistas han pretendido erradicar la prostitución partiendo de su abolición y el ejemplo más claro fue la Unión Soviética. Para entender mejor la apuesta por la abolición que debería hacer todo comunista consecuente, voy a hablaros acerca del tratamiento que dieron los soviéticos a la prostitución y a las prostitutas. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. El debate sobre qué hacer con la prostitución está presente en la mayoría de las ideologías y partidos políticos que ofrecen supuestamente distintas soluciones para su supuesto correcto tratamiento. Siempre salen tres opciones: regularización, ilegalización o abolición. Pero estas discusiones también se dan dentro del movimiento comunista internacional y en ocasiones no se consigue llegar a una síntesis clara que ofrezca una solución real a este problema. Para llegar a las conclusiones pertinentes, los comunistas tienen ejemplos históricos en los que basarse para analizar la prostitución y el ejemplo histórico más claro es el de la URSS. Pero la propia URSS se basó en los análisis anteriores de distintos autores marxistas para resolver el problema del qué hacer con la prostitución. Los comunistas soviéticos hicieron sus análisis basándose en dos libros: La mujer y el socialismo de August Bebel y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Estos dos libros son indispensables para tratar correcta y materialistamente la cuestión de la mujer. Aunque el libro de Engels es más conocido, no se debe minusvalorar la obra de Bebel porque Alexandra Kollontai lo describió como la Biblia de las mujeres y Lenin sostuvo que Bebel ya había dicho casi todo sobre la cuestión de la mujer. No es mi intención entrar de lleno en los escritos de Bebel y Engels sobre la prostitución, porque quiero centrar este vídeo en la URSS y la prostitución, pero no descarto hacer un vídeo sobre el marxismo y la prostitución. Para entender el trabajo que realizaron los soviéticos con la prostitución, es importante conocer la situación de la prostitución y las prostitutas en la Rusia prerrevolucionaria, o sea, en la Rusia zarista. Antes de la Revolución de Octubre, la prostitución estaba bastante generalizada en Rusia. Por ejemplo, en 1914 en San Petersburgo se registraron 40.000 prostitutas y en Moscú 20.000. Y quiero subrayar que estas cifras corresponden a las prostitutas que se registraban, porque había un gran número de prostitutas que no se registraban, por lo que estas cifras son engañosas. Según Cynthia Frencia, los motivos que empujaban a las mujeres a prostituirse eran los siguientes. En primer lugar, causas comunes al conjunto de los países capitalistas, tales como los salarios insuficientes, las largas horas de trabajo, la falta de protección laboral y de inspección de las condiciones higiénicas, el desempleo, etc. En segundo lugar, existían una serie de causas derivadas del carácter inconcluso de la revolución democrático-burguesa en Rusia, la restricción extrema de los derechos civiles y políticos de las mujeres, su imposibilidad absoluta de acceder a las carreras de Estado, las oportunidades limitadas de obtener una calificación mediante la instrucción, la prohibición de obtener trabajo en toda una serie de profesiones, la servidumbre en el ámbito de los derechos de propiedad y de herencia. A esto hay que sumar que en la Rusia zarista las mujeres tenían legalmente una posición inferior al de los hombres. El Código Civil zarista defendía que la mujer está obligada a obedecer a su marido como cabeza de familia, a amarlo y respetarlo y manifestarle una obediencia ilimitada a testimoniar su satisfacción y apego a él como cabeza de familia. La posición de inferioridad real de las mujeres también era una causa a tener en cuenta para entender la prostitución en Rusia, ya que, si las mujeres eran inferiores, la mercantilización y cosificación de ellas no era visto como nada extraño, al contrario, era visto como algo normal. Además, la mayoría de las prostitutas eran mujeres que habían sido empleadas domésticas o sirvientas que venían del campo, lo
lo que se puede apreciar que la inferioridad legal de las mujeres estaba íntimamente ligada a la prostitución, ya que la prostitución se nutría directamente de las mujeres de un estatus social bajo. También quiero subrayar que muchas trabajadoras del sector textil acabaron en la prostitución porque, tal y como dijo Nasha Krúpskaya en su artículo La mujer trabajadora, muchas obreras eran empujadas por los directores de las fábricas y por los patronos a prostituirse para aumentar su salario, lo que acabó convirtiendo las fábricas en centros de reclutamiento de prostitutas y oficializando la alianza patrón-proxeneta. En la Rusia zarista se regularizó la prostitución y las prostitutas fueron sometidas a un constante control policial so pretexto de velar por la buena higiene y salud de las personas que consumían la prostitución. La libertad de movimientos de las prostitutas era limitada. Les era imposible acceder a una vivienda, por lo que acababan viviendo en los burdeles. Se les requisaban los pasaportes y estaban registradas por la policía. El control que realizaba la policía de las prostitutas hizo que ellas recibieran unas tarjetas amarillas que las acreditaba como prostitutas, lo que a la postre las estigmatizaba y dificultaba el retorno de las mujeres prostituidas al mundo laboral. El sistema zarista se las ingenió para que la prostitución fuera un pilar esencial del régimen zarista. A consecuencia del control policial a la que eran sometidas las prostitutas, se les hacía casi imposible escapar del mundo de la prostitución porque eran estigmatizadas y marcadas. A esto hay que sumar que muchos patronos se negaron a contratar a las mujeres que querían salir de la prostitución o que muchos dueños de casas les negaron en alquiler a estas mujeres. A esto hay que sumar que en ciudades como en Minsk prohibieron directamente alquilar casas a las mujeres prostituidas, por lo que estaban obligadas a vivir en los prostíbulos atándolas al oscuro mundo de la prostitución y la trata de mujeres. Con la excusa de velar por la salud de los clientes, las autoridades organizaban redadas para supervisar a las prostitutas y garantizar que estuvieran libres de enfermedades de transmisión sexual. En verdad, estas redadas estaban destinadas a ejercer un férreo control sobre las prostitutas más que por motivos de higiene, porque de la manera en la que se hacían las inspecciones sanitarias, los médicos apenas podían determinar si las prostitutas habían contraído alguna enfermedad. Es importante subrayar que en la Rusia zarista, Vladivostok y los alrededores se convirtieron en el núcleo de la prostitución en el lejano oriente, donde la mayoría de las prostitutas eran japonesas, coreanas y chinas. Las prostitutas asiáticas eran víctimas de trata de mujeres y estas eran llevadas desde el lejano oriente a la Rusia occidental. La situación de las mujeres prostituidas era inaceptable para las mujeres marxistas que defendían férreamente los intereses y derechos de las mujeres trabajadoras, de modo que la Internacional de Mujeres Socialistas instó a las mujeres trabajadoras a combatir la persecución policial y la estigmatización que sufrían las prostitutas, a la vez que iniciaron una campaña contra la prostitución y por el cierre de los prostíbulos. Como ya indicó August Bebel en su libro La mujer y el socialismo, la principal causa de la prostitución es la situación de inferioridad de las mujeres y las malas condiciones socioeconómicas que se derivan de esta inferioridad, por lo que las bolcheviques abogaron por mejorar inmediatamente la situación de las mujeres trabajadoras para que éstas no fueran presas de la prostitución. El año 1917 fue un año importantísimo no solo para Rusia, sino para toda la clase trabajadora del mundo, porque a partir de ese año el proletariado constaría del ejemplo práctico revolucionario para tomar el poder. En febrero de 1917 comenzó la revolución democrático-burguesa, que tuvo su origen en una manifestación dirigida por las mujeres trabajadoras de Petrogrado por el Día de la Mujer Trabajadora. La revolución democrático-burguesa era necesaria en Rusia, pero la clase trabajadora no podía conformarse con eso, sino que debía ir más allá y organizar la revolución proletaria para tomar el poder y extender el poder soviético por todo el país. Y así fue. Los bolcheviques tomaron el poder y los soviets se convirtieron en el verdadero poder del país. Las mujeres bolcheviques insistieron que el gobierno soviético debía cumplir con la cuestión de la mujer y mejorar particularmente las condiciones de las mujeres trabajadoras para evitar la prostitución o la trata de mujeres. Así que en 1918 el gobierno soviético aprobó el Código de Leyes sobre el Estado Civil y las relaciones domésticas, el matrimonio, la familia y la tutela, con el que se eliminó la desigualdad entre sexos y las mujeres recibieron importantes derechos como el divorcio o el aborto, lo que demuestra el carácter revolucionario del Código Civil soviético de 1918.
Pese a las importantes conquistas sociales y políticas que consiguieron las mujeres trabajadoras gracias a las leyes promulgadas por los bolcheviques, no se puede afirmar que la cuestión de la mujer hubiera sido resuelta y que las lacras como la prostitución hubieran sido erradicadas. No es así. La prostitución siguió existiendo en la Rusia soviética y el Departamento de Mujeres Trabajadoras y Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique de la Rusia soviética, más conocido como el Yenotdel, instó a las mujeres trabajadoras a trabajar para erradicar la prostitución. Concretamente, Inés Armand comentó lo siguiente en el primer Congreso de las Trabajadoras y Campesinas en 1918, constatando que las raíces de la prostitución están profundamente arraigadas en la sociedad capitalista. La primera conferencia de toda Rusia de obreras y campesinas pobres invita a luchar contra la prostitución no solo mediante el cierre de los prostíbulos, no solo mediante el castigo a los proxenetas, sino mediante la erradicación de todo el legado del régimen capitalista a través de la aplicación del seguro de maternidad, de la educación universal de los niños y de la sustitución de la familia burguesa por el matrimonio libre. Como se puede apreciar, para las bolcheviques era indispensable que el socialismo sustituyera al capitalismo para acabar con los resquicios de las sociedades en las que ha existido la propiedad privada. A su vez, el Yenotdel recalcó que combatir la prostitución no significaba combatir a las prostitutas, sino lo que había que hacer era castigar a los proxenetas, cerrar los prostíbulos y penar a los consumidores. Resumiendo, abolir la prostitución, no ilegalizarla. En los primeros años, la URSS vivió distintos periodos que se caracterizaron por la aplicación de distintas medidas político-económicas. Estos periodos son muy distintos y deben ser analizados de forma separada, por lo que la cuestión de la prostitución ha de ser tratada de la misma manera. En los primeros años de la Rusia soviética, el gobierno implantó el comunismo de guerra para defender el poder soviético de la contrarrevolución blanca. En el contexto del comunismo de guerra, se aprobó la primera constitución soviética de 1918 que fijaba el trabajo como un derecho y una obligación para los ciudadanos. La máxima de "el que no trabaja, no come" empezó a hacerse real en Rusia. A consecuencia de las duras condiciones de guerra, el comunismo de guerra o el comunismo militar fue una política económica restrictiva, pero necesaria para ganar la guerra civil. No es ningún secreto que las condiciones de los soviéticos empeoraron y que el gobierno soviético tuvo que requisar comida a los campesinos para mantener las ciudades y el ejército rojo. Pero el pueblo trabajador vivió años muy duros durante la guerra civil. En aquellos años, la prostitución no había desaparecido, pero es cierto que el número de personas que consumían la prostitución se redujo considerablemente debido a la falta de dinero, por la necesidad de alistarse en el ejército rojo o porque debían trabajar para sacar adelante la sociedad soviética. El consumo de prostitución se redujo en comparación con los años del zarismo, pero esto no significa que se erradicara. Al contrario, las mujeres prostituidas seguían existiendo. En aquellos años hubo dos análisis que han de ser destacados. Por un lado, en 1921, Alexandra Kollontai pronunció un discurso en la tercera conferencia de dirigentes de los departamentos regionales de la mujer de toda Rusia, titulado "La prostitución y cómo combatirla", en el que hizo un análisis histórico de la prostitución y recalcó la necesidad de combatir la prostitución. En ese discurso, Kollontai afirmó que las prostitutas eran desertoras del trabajo y una de las causas por la que aún pervivía la prostitución en la URSS era por la dependencia que todavía tenía la mujer respecto al hombre. Para Kollontai, incorporar a las mujeres al trabajo productivo era primordial para que ellas no se vieran empujadas a la prostitución, por lo que planteó el trabajo como una de las soluciones a las mujeres prostituidas. Por otro lado, en 1920, Nasha Krúpskaya escribió un artículo en la revista Kommunistka en el que aclaró que en el duro contexto de la guerra civil y las malas condiciones que se engendraron en aquellos años hicieron que las mujeres que eran arrastradas a la prostitución fueran madres de familia. Así escribía Krúpskaya: "La pobreza obliga a las mujeres a venderse. No son prostitutas que hacen un negocio con esto, sino madres de familia. La pobreza empujaba a las mujeres al sexo por un trozo de pan. Era la tumba de las relaciones humanas". De modo que podemos ver las primeras diferencias entre Kollontai y Krúpskaya. Mientras que Kollontai las describía como desertoras del trabajo e insistía en incorporarlas al trabajo para que no fueran arrastradas a la prostitución, Krúpskaya recalcaba que la mayoría de las mujeres que eran prostituidas en la guerra civil eran madres de familia que debían sacar la familia adelante, lo que obligaba al gobierno soviético a actuar con suma cautela y dialéctica con ellas, y no caer en la persecución hacia estas mujeres. Indiferentemente de los análisis de Kollontai o Krúpskaya, el Yenotdel aprobó una política de erradicación
legalización de la prostitución para acabar de una vez con el resquicio del mundo capitalista burgués. Luchar contra la prostitución sin que esto derivase en la persecución de las prostitutas se convirtió en uno de los pilares del gobierno soviético y en 1919 se creó una comisión para combatir la prostitución y a partir de 1923 quedó supeditada al Comisariado del Pueblo para la Salud. Las primeras medidas para combatir la prostitución fueron las siguientes: acabar con el control estatal sobre las prostitutas, echar para atrás la regularización de la prostitución y prohibir tanto el proxenetismo como frecuentar los prostíbulos. Se intentó de todas las maneras posibles no criminalizar ni perseguir a las mujeres prostituidas y centrar sus esfuerzos en perseguir a los proxenetas y a los clientes. Pero estaría mintiendo si dijera que no hubo prostitutas que fueron detenidas por ejercer la prostitución, pero es totalmente cierto que fueron muy pocas y que el comisario para la justicia revocó las condenas a las prostitutas mientras que imponía entre 3 a 5 años de cárcel a los proxenetas y a los clientes. También he de recalcar que en el primer Código Penal de la Rusia soviética de 1922, la prostitución no estaba tipificado como delito, lo que demuestra que las leyes soviéticas apostaron plenamente por la abolición de la prostitución y no tanto por su ilegalización y la consiguiente persecución de las prostitutas. Creo que merece la pena destacar que comunistas como Clara Zetkin enarbolaron la bandera del comunismo en el resto de los países e insistieron que los comunistas debían combatir la prostitución para conquistar la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Clara Zetkin escribió en su artículo Directrices para el movimiento comunista femenino que el futuro orden soviético debía hacer todo lo posible para sacar a las mujeres del oscuro mundo de la prostitución, rescatándolas del lumpenproletariado e integrándolas en el trabajo productivo. Solo así sería posible sentar las bases materiales para dejar de lado la herencia de las antiguas sociedades en el que ha existido la propiedad privada. Zetkin también dedicó unas cuantas líneas a los comunistas de los países capitalistas en los que aún no había triunfado la revolución proletaria y fijó el combate contra la prostitución como uno de los pilares de la lucha de los comunistas. Así escribía Zetkin: los partidos comunistas deben adoptar disposiciones económicas y sociales adecuadas para combatir la prostitución, medidas higiénicas contra la difusión de las enfermedades venéreas, eliminación del ostracismo social hacia las mujeres prostituidas, superación de la doble moral sexual distinta para los dos sexos. Todos los partidos comunistas miembros de la Internacional Comunista hicieron suyas las palabras de Kollontai, Krupskaya, Inés Armand y Clara Zetkin y fijaron la lucha contra la prostitución como uno de los pilares de la cuestión de la mujer y para conquistar de forma revolucionaria la igualdad entre los hombres y las mujeres trabajadoras. Cabe destacar que en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas que se reunió en junio de 1921 bajo la presidencia de Clara Zetkin, en vísperas del tercer Congreso de la Internacional Comunista, se dejó claro que todos los partidos comunistas debían trabajar en 3 direcciones para cumplir con la cuestión de la mujer: mejora de las condiciones de las mujeres trabajadoras, lucha contra la prostitución y la despenalización del aborto. Para 1921, la Rusia soviética había conseguido neutralizar la contrarrevolución blanca y expulsar del país a las 14 potencias imperialistas que invadieron Rusia, de modo que la Rusia soviética entraba en un nuevo periodo que demandaba nuevas políticas económicas para recuperar el país y paliar los efectos de la guerra civil. Ese mismo año se celebró el 10º Congreso del Partido Bolchevique y en ese congreso se decidió dejar atrás el comunismo de guerra y Lenin propuso implantar la nueva política económica o la NEP para reconstruir el país y recuperar el nivel económico de los años de anteguerra para de ahí superar los datos económicos de la Rusia zarista y emprender el camino a la edificación del socialismo. La NEP de facto reprodujo las relaciones de producción capitalistas y aunque el capitalismo estaba controlado estrictamente por el gobierno soviético, no pudieron evitar que resurgieran las antiguas deficiencias del pasado como la prostitución. La desigualdad y el desempleo apareció y esto hizo que las mujeres menos cualificadas engordaran en las filas de la prostitución. El entonces comisario para la salud, Semashko, recalcó la conexión que existía entre el resurgimiento de la desigualdad y el desempleo con la prostitución y abogó por centrarse en mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras para que la prostitución no pudiera nutrirse de los estratos más bajos de la clase trabajadora. Para trazar un plan revolucionario para abolir la prostitución, el gobierno soviético estudió las condiciones de vida de las prostitutas para hallar la causa principal que empujaba a las mujeres a prostituirse, para de esta manera aplicar las medidas políticas
políticas pertinentes y no repetir las malas prácticas ejecutadas en la Rusia zarista o en los países capitalistas de Occidente. Después de un estudio detallado sobre las causas que propiciaban el resurgimiento de la prostitución, el Comité Ejecutivo Central de la URSS emitió un decreto titulado Sobre la lucha contra la prostitución. Este decreto planteaba las siguientes cuestiones para combatir la prostitución. 1. Intentar no despedir a las mujeres trabajadoras para que no engorden las filas de la prostitución. 2. Incentivar la creación de talleres de formación laboral para que las mujeres menos cualificadas consten de la formación necesaria para ser contratadas. 3. Promover la cualificación profesional de las mujeres en escuelas de educación profesional y técnica. 4. Reforzar las ayudas a las niñas sin hogar. 5. Aumentar la agitación y propaganda en todas las secciones del partido, en los sindicatos y en el Ejército Rojo para concienciar a la ciudadanía de la lacra que suponía la prostitución. Todas estas medidas eran de carácter preventivo para evitar crear las condiciones idóneas para que las mujeres fuesen prostituidas, pero el decreto también recogía medidas concretas para combatir la prostitución, y eran las siguientes. 1. Reforzar la supervisión de los soviets locales en las zonas propicias en las que se puede dar la prostitución. 2. Lanzar una ofensiva contra los proxenetas y los dueños de los prostíbulos. 3. Crear una red de clínicas para combatir la difusión de enfermedades venéreas. Y 4. El combate contra la prostitución de ninguna manera debía convertirse en el combate contra las prostitutas. Para cumplir con las medidas preventivas y las medidas concretas para combatir la prostitución, el gobierno soviético creó organismos específicos que se encargarían de cumplir con el decreto que os acabo de leer. Esos organismos fueron conocidos como los Soviets de lucha contra la prostitución, y tal y como lo indicó Alexandra Kollontai, estos soviets fueron creados gracias a la iniciativa de las mujeres trabajadoras y sobre todo por el Yenottel. Los soviéticos empezaron a tomarse muy en serio la lucha contra la prostitución, y los soviets de lucha contra la prostitución quedaron supeditados al Consejo Central para combatir la prostitución, que a su vez estaba controlado por el Comisario para la Salud Semashko. Para dotar de un cuerpo legislativo a la lucha contra la prostitución, se hizo una petición al Comisario de Justicia para que especificara en el Código Penal 2 nuevos artículos que penaban a los proxenetas y a los dueños de los prostíbulos. De esa necesidad se redactaron 2 nuevos artículos. El artículo 170, que dice así: cualquier tipo de coacción ejercida por codicia o con otros fines personales que conduzca a la prostitución por medio de la influencia física o moral será castigada con prisión por un periodo mínimo de 3 años. Y el artículo 171 expone lo siguiente: los proxenetas, los traficantes que reclutan mujeres para la prostitución y los operadores de prostíbulos serán sancionados con prisión por un periodo mínimo de 3 años con confiscación parcial o total de la propiedad personal. Si las personas inducidas a la prostitución estaban bajo la tutela o la autoridad de los acusados y si no habían alcanzado la mayoría de edad, la pena se agravará y conllevará a un periodo mínimo de prisión de 5 años. Como se puede apreciar, los soviéticos apostaron claramente por la abolición de la prostitución y no tanto por la ilegalización de la prostitución. Entendieron que la ilegalización de la prostitución acabaría castigando a las prostitutas, de modo que tras estudiar las causas materiales y objetivas que empujaban a las mujeres a ser prostituidas, llegaron a la conclusión que las prostitutas eran las víctimas y que por ello había que seguir el camino de la abolición, castigando severamente a los proxenetas y a los dueños de los prostíbulos. Con el tiempo, los soviets de lucha contra la prostitución empezaron a organizar milicias armadas para cumplimentar las medidas políticas que recogía el decreto soviético, pero hubo ocasiones en las que las milicias se les fue de las manos la lucha y acabaron ejerciendo un control estricto sobre las prostitutas e incluso en algunos casos se las persiguió. Cuando el Consejo Central de Lucha contra la Prostitución se hizo eco de estas malas prácticas, llamó la atención a las milicias y elaboró una especie de manual titulado Instrucciones a los órganos de la milicia para combatir la prostitución, para luchar de manera correcta la prostitución. Estas instrucciones recogían lo siguiente: 1. Descubrir los centros de prostitución y desmantelarlos. 2. No permitir que ciertos espacios públicos se conviertan en lugares en los que se ejerza la prostitución. 3. Perseguir a los proxenetas. 4. Exponer públicamente a los clientes para que la comunidad conozca a las personas que dan pie a que la prostitución siga existiendo. 5. Queda
queda prohibido utilizar métodos coercitivos o represivos sobre las prostitutas. Han de ser ayudadas y puestas a disposición del soviet local para darles ayuda. Las instrucciones tenían el objetivo de llevar a cabo una verdadera y revolucionaria lucha contra la prostitución, a la vez que se trabajaba para que las prostitutas no fueran las que pagaran los platos rotos de dicha lucha. La URSS actuó de forma correcta, estudiando los factores que generaban la prostitución y entendiendo que las prostitutas eran las verdaderas víctimas y no las culpables de todo este asunto. Los pasos que dio la URSS para conseguir la abolición de la prostitución fueron importantísimos, y la aplicación de estas medidas políticas, como la práctica de los soviets y las milicias de lucha contra la prostitución, actuaron a lo largo de la historia de la URSS. Es totalmente cierto que la actuación de los soviets y las milicias fueron esenciales durante el mandato de Stalin, pero tras el fallecimiento de este, la lucha contra la prostitución se volvió más laxa y en la clandestinidad volvía a resurgir la prostitución en la URSS. En los años de Khrushchev, Brezhnev y Gorbachev, la prostitución era combatida, pero la hipocresía de los gobernantes soviéticos, condicionado por la imposición del revisionismo, hizo que las autoridades soviéticas miraran para otro lado y que incluso tolerasen la prostitución en grandes ciudades. En los años 60 se popularizaron las intergirls, las cuales eran prostitutas que trabajaban en hoteles y se dedicaban a ejercer la prostitución para los turistas. Además, también existieron las toshkas, en las que se congregaban las prostitutas y los clientes acudían para pagarlas. De modo que la lucha contra la prostitución y la apuesta por la abolición de la prostitución tuvo fuerza en los primeros años de la Rusia soviética y en el mandato de Stalin, pero, posteriormente, la prostitución volvió a coger fuerza y los soviéticos podían consumir la prostitución de forma clandestina. El resurgimiento de la prostitución echó al traste todos los años de lucha que llevó a cabo el poder soviético en los primeros 20 años, y todo esto debido a la actitud hipócrita de los revisionistas soviéticos y a la corrupción de las autoridades soviéticas. Esto fue así durante casi toda la historia de la URSS, e incluso hoy, en Rusia, la prostitución está ilegalizada, pero existe un número importante de prostitutas en el país, y las redes de trata de mujeres están a la orden del día en Rusia. Es tan grave la situación que se ha convertido en el país con más redes de tratas de mujeres en el mundo, lo que evidencia el enorme retroceso social y político del país. El ejemplo histórico de la URSS es imprescindible para que los comunistas entiendan cómo se debe analizar y tratar la prostitución sin caer en el simplismo como que las mujeres se prostituyen porque quieren o que se debe regularizar para que se convierta en un trabajo y que las prostitutas puedan vivir de ello. Repetir estas frases no hace más que demostrar un enorme desconocimiento de las razones materiales que llevan a las mujeres a prostituirse, y lo más importante de todo, el comunista que repite estas frases debe dejar de considerarse automáticamente comunista, porque los máximos pensadores del comunismo, e incluso la URSS, estaban completamente en contra de regularizar la prostitución. La solución es abolir la prostitución, y por eso debemos trabajar los comunistas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre los análisis históricos que han hecho los marxistas acerca de la prostitución? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donar dinero y ayudarnos a crecer y que el canal no decaiga. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!